Hola, ¿cómo están? Nuevamente mandamos un saludo desde acá de Cuernavaca para que todos los que están escuchando pues eh, reciban un abrazo, un apretón de manos desde acá. Y nos da mucho gusto poder estar nuevamente con la iglesia que está llevando la pues el seguimiento de los estudios de la primera epístola de Pedro y después ya veremos la segunda epístola de Pedro. Pero pues vamos a continuar con esto. ¿Qué les parece? Quiero leer el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 22, que es la continuación de lo que estuvimos viendo la vez pasada. La vez pasada hablamos sobre la actitud que el marido tiene que tomar con la esposa y luego antes de eso tocamos la actitud de la esposa con el marido. Y vamos a continuar entonces dando lectura a esto, después vamos a hacer una pequeña oración y continuamos con la ayuda del Señor, porque sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Confío en la ayuda del Espíritu Santo, confío en la ayuda de Él para que tanto ustedes puedan recibir y escuchar como yo pueda explicar todo esto. Así es que vamos a ir a la lectura y después oramos. 14 al 22 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Señor y comenzamos con todo esto. Padre justo, te damos muchas gracias por tu palabra, por el legado, Señor, del Nuevo Testamento y de tus apóstoles que tú utilizaste mediante el Espíritu de Cristo, mediante el Espíritu Santo, para poder, Señor, escribir estas epístolas que son la experiencia de ellos contigo y que tú quisiste dejar como el fundamento, Señor, para nuestra vida de cristianos, un fundamento de una vida apostólica a la cual necesitamos atender. Padre, gracias por esto que el apóstol Pablo escribió, porque dice aquí él, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Señor, gracias que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que conforme a su voluntad hemos sido llamados. Gracias, Padre, también te damos porque el Señor Jesucristo padeció una sola vez por los pecados. Señor, tú eres el justo que padeciste por nosotros los injustos, con un propósito, Señor. Tu palabra dice aquí, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, tú bajaste vivificado en espíritu a las partes más bajas y predicaste a los espíritus en cautiverio, los que en otro tiempo no obedecieron, Señor, en los días de Noé, a tu llamado. Padre, danos oídos para obedecer y danos, Señor, la
la gracia, Padre, de poder vivir conforme a tu propósito. Bendice este tiempo, Señor, bendice a mis hermanos que están escuchando y los que van a escuchar después. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta parte de la primera epístola del apóstol Pedro, entre otras cosas, trata aquí de los sufrimientos que padecemos, dice aquí la Escritura, por causa de la justicia según la voluntad de Dios. No crean que cualquier cristiano padece nada más porque sí. Está la voluntad de Dios que a algunos cristianos el Señor les permite padecer por causa de Él y ser participante de los padecimientos de Cristo. Esto es lo que dice aquí la Escritura, y está confirmado también en el mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis, en donde el Señor les anuncia que van a sufrir persecución, incluso algunos van a morir, y el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte. Ahora, en realidad nos habla aquí acerca de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Así es que en estos versículos encontramos dos cosas que son algo que tenemos que escudriñar y han sido objeto de debate a través de los años. Un problema tiene que ver con la muerte de Cristo y el otro con el bautismo en relación con la resurrección y ascensión de Cristo. No, Cristo solamente murió, sino Él ascendió también a los cielos, resucitando de los muertos, obviamente. El versículo 14 al 16 dice: Más aún, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y temor. La Reina Valera dice con temor y reverencia. Miren, si los perseguidores siguen amedrentándonos, ¿no? O conturbándonos, parecerá que no tenemos al Señor en nuestros corazones. Es decir, dice: no os conturbéis ni os amedrentéis. Parece ser que cuando nos amedrentamos, pareciera ser que Cristo no está ahí, y cuando nosotros nos conturbamos, pareciera ser que Cristo no está tampoco en nuestro corazón. Entonces, al sufrir persecuciones, según lo que dice aquí el apóstol Pedro, debemos mostrar a otros que en nuestro interior está el Señor Jesucristo como Señor. Y no lo degrada como si fuera solamente una religión o semejante a un ídolo ahí en el que creemos. No lo degrada eso, y que no tiene vida. Entonces la esperanza de la que habla aquí el versículo 15 es la esperanza viva, que resulta de algo interesante, de heredar la vida eterna, dice aquí la Escritura, de heredar la vida eterna. Una esperanza que tenemos hoy durante nuestro peregrinaje con respecto al futuro. Fíjate, no es una esperanza de cosas objetivas, sino es una esperanza de vida. Es decir, no es algo que se toca, que se palpa. Es algo interior, es una esperanza de vida que tenemos para el futuro, ¿no? La vida eterna, con obviamente sus innumerables bendiciones divinas. Yo estoy sorprendido de todo lo que Satanás está haciendo a través de los gobiernos mundiales. Déjenme decirles esto. Hay cientos de evidencias de que ellos tienen controladas muchas cosas, haciendo cultos satánicos, gente que adora al demonio, en el gobierno de Inglaterra, en el gobierno de Suiza, en el gobierno de España. Y te digo esto porque todos ellos están en contra de la voluntad de Dios, y todos ellos están llevando a cabo con toda la
maquinaria que ellos tienen, con toda la estrategia que ellos están llevando a cabo, de invertir millones y millones de dólares en advertir y a través de actos profetizar al mundo lo que va a pasar. Me gustaría que buscaras en YouTube un comentario que hay sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos en Inglaterra y todo el escenario que arman ellos en medio para esa inauguración, lo que ellos presentan y lo que ellos comparten. Y están describiendo la situación en la que estamos viviendo ahorita justamente. Chécalo. Ahora, te digo esto porque Satanás, a través de los gobiernos, está armando toda una estrategia que va a terminar en una persecución. ¿A quién? A todos los que crean en Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro menciona una especie de temor. Y el temor mencionado aquí por Pedro en el versículo 16, dice aquí, versículo 16, dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados a los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Déjame ver acá. Sí, está correcto. Bueno, déjame ver si es el versículo del capítulo 2. Permítame un segundo. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad con el texto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, en esta versión no aparece esta palabra temor, pero es el versículo 14, no el 16. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es el 14, no el 16. Entonces, aquí habla de un temor que no debemos tener. Y en sus epístolas, el apóstol Pedro habla acerca del temor varias veces, porque lo que se enseña aquí en esta epístola tiene que ver con el gobierno de Dios. Entonces debemos tener un temor al Señor, un temor reverente, pero no temor de ellos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra situación de repente si de golpe empezara una persecución en donde es amenazada nuestra vida y todo ese asunto? Yo creo que es tal vez una de las situaciones más angustiosas que pueda haber. Y yo no creo que sea un pecado tener cierto temor, pero sí tenemos que ser listos en cómo nos movemos o cómo le vamos a hacer para poder escondernos, huir de ciertas situaciones que tenemos que huir, porque el Señor Jesucristo enseñó que teníamos que aprender a huir de ciertas cosas. Cuando veas que esto acontezca y estés tú en el campo, no regreses para tomar tus cosas, sino huye y vete. Cuando vean esto, que esto llega, dice, huye a otra ciudad. El entendido, el avisado ve venir el mal y huye o se aparta. Entonces el Señor hay una serie de versículos donde nos habla de aprender a huir en el tiempo de la persecución. Y yo no creo que el hombre esté así como, me están persiguiendo, qué bendición ser perseguido en mi vida cristiana. Yo no creo que sea así. Yo lo que pienso es que sí hay cierto temor, pero somos fortalecidos por Dios. Seguramente Él nos va a respaldar, Él va a respaldar a los cristianos que les toque eso con su espíritu. Ahora, en los sufrimientos que se derivan de la oposición y de la persecución, dice aquí la Escritura que debemos santificar a Cristo
como Señor en nuestros corazones. Es decir, nadie lo va a arrebatar de nosotros, nadie lo va a sacar de nosotros, sino Él va a ser santificado en nuestros corazones. Esta palabra, santificar, en el griego, ya lo sabemos, significa apartar o separar algo o alguien de lo común. Es decir, Dios es un tesoro. Jesucristo, el Dios de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu, que moran en nosotros como la vida eterna, son un tesoro que tú y yo tenemos. Ese tesoro lo tenemos que santificar atesorándolo, guardándolo ahí, ¿no? Esa es la palabra, santificar a Dios en nuestros corazones. Y esto hace que aquello se distinga de lo demás y que incluso sobresalga. Es decir, ¿qué es eso que ustedes tienen que aprecian tanto? Y nosotros vamos a poder decir, es al Señor Jesucristo. Por eso no participamos de esto, por eso no participamos de aquello, por eso no permitimos que se nos pusiera esta marca, por eso no permitimos que nos arrastraran hacia aquello, porque estamos santificando al Señor Dios en nuestros corazones. Y entonces esto sobresale, ¿no? Ahora, cuando suframos persecución, debemos mostrar, según lo que dice aquí el apóstol Pedro, que Cristo es muy especial. Él es especial. Debemos mostrar que Él es magnífico en nuestra vida, absolutamente diferente a los ídolos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Es decir, santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Fíjate, esto no es algo que se logra con las actividades. Es que yo hice esto, yo hice aquello, yo levanté tantas iglesias, yo hice lo de más allá. No. Con actividades no se logra esta situación, ¿no? Son actividades externas que muestran que pudiéramos pensar que esto es mostrar que Él es diferente a todo lo común. Más bien, es una cuestión interna, es una cuestión de cuánta vida de Cristo hemos recibido adentro y estamos llenos de esa vida que somos capaces de sobrepasar cualquier sufrimiento, magnificando al Señor, santificándolo y magnificándolo como Pablo lo magnificó en su vida. Qué impresionante es lo que el apóstol Pedro está hablando aquí. Así es que santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones significa que nosotros, mientras somos perseguidos, mostramos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Si mientras sufrimos persecución, nosotros permitimos que el Señor sea el Señor en nuestros corazones, entonces nosotros le vamos a poder mostrar a Él o vamos a poder expresarlo a Él porque le hemos recibido. Entonces, al expresarle a Él de esta manera, espontáneamente, lo que estamos haciendo es lo que dice aquí Pedro, santificando a Cristo. Y entonces mostraremos que Él es diferente a los ídolos o diferente a una religión. ¿Por qué? Porque le estamos nosotros mostrando en el tiempo de la persecución como algo, un tesoro precioso, como un tesoro que no vamos a soltar. Ese es el Cristo que tenemos y esa es la manera de santificar a Cristo el Señor en nuestros corazones. Si nos mostramos tímidos, si nos mostramos temerosos, cuando nosotros sufrimos persecución, entonces el Señor no será santificado en nuestros corazones. En la Biblia encontramos que la mayoría, a través de todos los tiempos, no nada más en el Nuevo Testamento, no nada más en la era cristiana, sino aún atrás en el Antiguo Testamento, todos los que sirvieron a Dios verdaderamente sufrieron cierta persecución o mucha persecución. Y podemos hablar de Elías, podemos hablar de Isaías, podemos hablar de David, podemos hablar de Jeremías, podemos hablar de Josué, podemos hablar de Moisés, que a Moisés que lata le dio el mismo pueblo y los que habían salido de Egipto. Podemos hablar de Enoc, podemos hablar de Enos, de Enos tal vez no tanto, porque no se nos dice ya al final del capítulo 4 de Génesis que en el tiempo de Noé los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Pero ¿qué tal Noé? ¿Y qué tal Abel el justo? Entonces, desde el principio, el Señor anunció que la simiente de la serpiente que la serpiente estaría en contra de la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer pisaría la cabeza
de la serpiente. De la serpiente. Esto lo dice Génesis capítulo 3. Entonces, el hecho de que nosotros nos mostráramos tímidos traería cierta vergüenza o mucha vergüenza al Señor. Daríamos la impresión de que no tenemos al Señor en nuestros corazones. Siempre que sufrimos persecución o que suframos persecución, los demás deben percibir a este Cristo precioso que reside dentro de nuestro corazón, es decir, al Señor Jesucristo mismo. Ahora, si nos mostramos nosotros tímidos y temerosos, los demás van a pensar que no tenemos nada dentro de nosotros, es decir, que ellos se van a llevar la impresión de que simplemente no tenemos al Señor y que somos unos cristianos nominales, que no somos verdaderos hijos de Dios. Pero si somos valientes, es decir, si santificamos al Señor en nuestros corazones y le reflejamos en nuestra vida, aún en nuestro rostro, fíjense, qué curioso, en nuestro rostro, los demás van a percibir algo de valor dentro de nosotros. Esto es lo que significa santificar al Señor o a Cristo como Señor en nuestros corazones. Esto es importante que lo entendamos porque Pedro está hablando de esto y necesitamos darnos cuenta que los tiempos para los cristianos se van a tornar muy difíciles, mientras el tiempo pasa y está pasando muy rápido. Hubo un hombre en China, como ha habido muchos, pero este es un caso que te voy a contar, que sufrió martirio durante una rebelión que se llamó la rebelión Boxer en China. Y todos los negocios de la ciudad cerraron sus establecimientos. Y un joven que trabajaba de aprendiz de cierto negocio se atrevió a abrir la puerta del local donde él se encontraba. Entonces, asomándose por la rendija de la puerta, vio a los boxeres desfilando por la calle y podía oír el clamor y los gritos de todos estos. Y luego vio a algunos de estos boxeres, que les llamaban así, con espada en la mano, amenazaban a una joven. Ella era cristiana, iba sentada en una carreta y la llevaría al lugar esa carreta le iba a llevar al lugar donde iba a ser martirizada. Ahora, aunque estos hombres, los boxeres, la rodeaban, ellos estaban vociferando, estaban gritando, estaban pronunciando amenazas. Ella no mostraba ningún temor. Su rostro resplandecía, ella en ese momento se iba gozando en el Señor y alabándole. Ahora, este espectáculo conmovió profundamente a aquel joven aprendiz en aquella tienda que abrió, y al ver esto, él fue conmovido profundamente. Aunque él no era creyente, a partir de ese momento, él tomó la decisión, fíjate qué interesante, de conocer más acerca de la fe cristiana. Y dijo él para sus adentros, porque esto supo después, si esto no fuera más que una religión occidental, ¿por qué aquella joven no se veía tan atemorizada por las amenazas ni los gritos? Es decir, ¿por qué no tenía ningún temor de morir? Y su rostro resplandecía. Esto fue lo que vio ese joven. Entonces, en aquel entonces, ese muchacho no se dio cuenta de que ella estaba hablando al Señor, estaba santificando a Dios, al Señor en su corazón. Y más tarde él creyó en el Señor y llegó a ser un predicador. Años después, siendo ya, habiendo pasado el tiempo, él contó esta historia de lo que experimentó aquel día en Pekín, en aquella rebelión de los boxers. De una mujer que la llevaban a un martirio, la llevaban a una situación en donde la iban a torturar, y entonces ella iba gozándose en Dios. Bueno, y podemos ver a Esteban, podemos ver a Pablo, podemos ver a Pedro, podemos ver a Andrés, podemos ver a Tomás, a toda la historia que habla de ellos, de cómo murieron sufriendo. Y la actitud que ellos tuvieron de santificar al Señor Jesucristo en sus corazones. Aquella joven sufrió un martirio durante esa rebelión y santificó verdaderamente a Cristo el Señor en su corazón. Esto es importante. Entonces, al santificar a Cristo de esta manera, vemos que
puede haber una influencia sobre alguien, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba observando a Cristo y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios? O sea, Jesucristo no varió tampoco su comportamiento en el tiempo de sufrimiento. Yo he pensado a veces en esto y yo digo, es una cosa muy difícil. Uno se pregunta, ¿qué pasará cuando uno empiece a ver todas estas cosas, ¿no? Necesitamos, mis hermanos, mucha vida de Dios dentro de nosotros para soportar estos tiempos de persecución o los tiempos de persecución que el Señor ya anunció que van a venir. En el versículo 16, Pedro añade, teniendo buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hemos hablado que la conciencia es parte de nuestro espíritu. Y aquí el apóstol Pedro habla de una buena conciencia. Pero la conciencia es parte de nuestro espíritu humano. En el capítulo 9 de Romanos, quiero ir ahí rápidamente. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 1, dice aquí, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice Pablo, me da testimonio en el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate qué interesante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, aquí la conciencia tiene que ver con el espíritu humano y la idea aquí es de atender a nuestra conciencia y lo que quiere decir atender a nuestra conciencia. Atender a nuestra conciencia es cuidar nuestro espíritu delante de Dios. La buena conducta del cristiano debe llevarse a cabo no por nuestra propia iniciativa, porque no podemos. No podemos fingir de repente que somos rete buenos, no es que yo soy muy bueno y portarnos así como... No, esa bondad tiene que venir de adentro y no es nuestra bondad, sino es nosotros en Cristo llevando a cabo estas cosas, ¿no? Es la conducta nuestra que se lleva a cabo en Cristo y con Cristo. Es la vida diaria que vivimos en nuestro espíritu. Es una vida realmente alta y más que una vida de simple ética moral, es una vida mucho más elevada, mucho más alta, el hecho de poder vivir la vida en Cristo y no solamente con una moral y con una cierta ética que cualquiera puede tener. Entonces, si queremos tener una buena conducta y santificar al Señor en nuestra vida diaria, como dice aquí el apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Atender nuestra conciencia. Nuestra conciencia, mis hermanos, debe estar manchada. No, debemos tener una buena conciencia, es importantísimo tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. No es suficiente que otros nos justifiquen, debemos ser justificados por nuestra propia conciencia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro y esto es muy importante aquí. No debemos nosotros contentarnos con ser justificados por la sociedad o por los hermanos, ni siquiera por la iglesia. Nadie nos conoce tan bien como nuestra propia conciencia. Y ahí dice el apóstol Pedro que tenemos que estar tranquilos en nuestra conciencia. Y esto es especialmente cierto, mis hermanos, cuando una conciencia ha sido iluminada por el Espíritu en donde el Señor ha entrado para regenerarnos. Entonces, la conciencia es iluminada cuando el espíritu del hombre es regenerado. De eso está hablando aquí el apóstol Pedro. Una conciencia que ha sido renovada, que ha sido iluminada por el espíritu que mora en el interior del creyente, es una conciencia fidedigna en su testimonio y también es una conciencia acertada en su juicio. El juicio que emite nuestra conciencia iluminada es más precioso que el juicio que alguien más puede emitir de nosotros, ¿no? Que te sientas bien, que estás tranquilo con los demás y con Dios, es increíble. O sea, dice aquí el apóstol Pedro, dice teniendo buena conciencia, teniendo una buena conciencia. Acuérdate que lo que limpia nuestras conciencias es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias. He oído hablar tantas cosas negativas con respecto a la sangre de Cristo.
pastores que tienen hasta en muchos lugares otras iglesias y cosas así, hablar cosas que no edifican para nada, ¿no? Acerca de la sangre de Cristo y que no son así. Realmente la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Cada vez que pedimos perdón y nos arrepentimos por algo que hemos hecho mal, o un pecado, una transgresión que hemos llevado a cabo, tenemos que pedir perdón y que la sangre de Cristo nos cubra, para que la conciencia sea limpia y Satanás no tenga cómo acusarnos. Así es que tenemos que tener fe para un perdón de todo lo que hemos hecho. Entonces, una conciencia que ha sido renovada, iluminada por el Espíritu, mora en el interior del Hijo de Dios. Insisto, es una conciencia que es acertada y fidedigna en su juicio. Ahora, la conciencia iluminada que está en nuestro espíritu regenerado es un juez interno, es un juez que Dios puso ahí. A ver, vamos a remontarnos un poquito al libro de Génesis. Dice la Escritura que Dios empezó a buscar a Adán cuando Adán pecó, porque Adán se escondió. Ahora, Adán no tenía el Espíritu Santo, Adán no tenía a Dios dentro de su vida. La pregunta es, ¿por qué se escondió? Dice, porque me dio vergüenza. ¿De dónde sacó la vergüenza? La vergüenza la sacó de que Dios le había dado una conciencia en su espíritu de humano, le dio un alma y le dio un espíritu, y en el espíritu está la conciencia, en parte del espíritu. Entonces, Adán tenía vergüenza de presentarse delante de Dios, y es como si Dios le hubiera dicho, ¿quién activó tu alarma, Adán, y te dijo que estabas desnudo? Es decir, ¿por qué te avergüenzas? Y ya salió ahí toda la cosa, ¿no? En donde Eva ya vimos lo que dijo, que la serpiente, y Adán dijo la mujer, y todo el mundo se echó las culpas ahí, pero ya habían sido corrompidos ellos en su alma, en su espíritu, y entonces ellos tuvieron vergüenza porque había algo que se llamaba conciencia, es decir, ese juez que Dios puso como alarma dentro del hombre, de todos los hombres, estaba haciendo su parte de condenarles y de acusarles. Y entonces Adán tuvo vergüenza. Esa es la labor de la conciencia. De repente es un juez que está ahí adentro de nosotros. Este juez interno, mis hermanos, es nuestra conciencia. ¿Sabes qué hace? Coopera con Dios. Y fíjate, Dios mora en nosotros y la conciencia coopera con ese Dios que mora en nosotros. Entonces, gracias a Dios por nuestra conciencia que nos justifica, nos llena de paz cuando está tranquila, o nos alerta y nos alarma y no nos deja dormir cuando hay algo que tenemos que arreglar. Entonces ella coopera con ese Dios que mora en nosotros. Ahora, la razón, mis hermanos, por la que esta conciencia iluminada puede ser un juez interno es que ella justamente coopera con Dios, quien mora obviamente en nosotros. Y es por eso entonces que el juicio que emite una conciencia iluminada es muy específico, muy acertado. A veces vemos a alguien que se siente mal y le decimos, no te sientas mal, mira, es la vida. Pero él sabe, porque esa persona sabe por qué se siente mal, y la conciencia le trae un juicio de algo que le está señalando. Yo me acuerdo, hace muchos años, un pastor, amigo nuestro, ¿no? Incurrió en una falta. Y él hablaba conmigo y dice, mi conciencia me está matando, me siento condenado. Era una condenación que el juez que traía dentro la conciencia obviamente le estaba acertando en ese juicio. Pues después de haber hecho algo malo, cualquiera de nosotros, la conciencia lo acusa. Y esa conciencia colabora con Dios. Ahora, lo que sí no tenemos que hacer es permitir que Satanás se tome de esa acusación de la conciencia para condenarnos más allá de lo que tenemos que ser condenados, ¿no? Y ahí esa parte es difícil porque depende de la falta que hayas cometido, la condenación que sentirás. Es terrible, mi hermano, cuando alguien está en una situación de condenación y que Satanás le está aumentando el asunto. Entonces aquí viene la cuestión, fíjate, nos sentimos inmerecedores del perdón de Dios,
sentimos que Dios no nos puede perdonar, que es algo que hicimos que jamás Dios nos va a perdonar, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Ya cuando pensamos así, debemos tener cuidado, ya no es la conciencia, ya es los pensamientos que Satanás está echando dardos, Satanás está metiendo ya cizaña, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿no? Tú dirás, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No te preocupes, ningún cristiano blasfema contra el Espíritu Santo. Eso déjalo a un lado. Entonces, una cosa es que el Señor te perdone y otra cosa es que te restaure inmediatamente para regresar a tu ministerio como si no hubiera pasado nada. Hay que disciplinarse en muchas cosas, hay que tener cierta disciplina y sufrir ciertas consecuencias, pero el perdón de Dios, mi hermano, cuando tú te arrepientes verdaderamente, es inmediato. La cosa es que ya hay que luchar contra los pensamientos que el diablo te empieza a meter para condenarte. Entonces, mira qué interesante. Te decía que es por esto que el juicio que emite una conciencia que es iluminada por Dios es muy específico y es muy acertado. Por lo tanto, debemos atender a nuestra conciencia. Dice Pedro, teniendo buena conciencia, versículo 16, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Un hermano, esto como ejemplo, debe atender su conciencia en cuanto a su relación con su esposa. Ante los hombres, puede parecer que él no tiene ningún problema con su esposa, pero es posible que en su conciencia iluminada, como lo que estamos hablando aquí, le diga que le ha tratado mal en muchos aspectos. O sea, la gente no lo ve y dice, qué precioso matrimonio. Pero él sabe en su conciencia que le ha tratado mal. De la misma manera, la vida de iglesia, tal vez otros piensen que somos sinceros, otros piensen que somos fieles. Sin embargo, nuestra conciencia sabe que en ciertos aspectos no hemos sido ni completamente fieles ni completamente sinceros a la iglesia. Y por este motivo, mis hermanos, es muy importante que atendamos nuestra conciencia para poder estar en paz. Versículo 17, Pedro añade, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios, dice aquí, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice aquí, en el versículo 17. Una vez más, Pedro nos habla de padecer injustamente, y él abordó aquí este asunto anteriormente, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, versículo 18 al 21, dice aquí el apóstol Pedro, dice acá, dice, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego en el versículo 21 dice, porque para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados. Bueno, entonces tenemos que entender lo importante que es estar como debe ser nuestra conciencia, ¿no? Entonces Cristo aquí habla Pedro habla aquí de que Cristo es el modelo de uno que sufrió injustamente y que nosotros debemos seguir sus pisadas. No estoy hablando de que vayamos a buscar el sufrimiento. No te preocupes, llega solito, ¿no? Llega solito. Yo te podría hablar de mí, pero no me gusta hablar de mí, que soy esto, que hice esto, que me pasó aquello. No me gusta. Entendamos lo que dice aquí la Escritura y cada quien lo apliquemos a nuestra vida, ¿no? Todos vamos a tener un sufrimiento por una enfermedad, por una tragedia, por falta de recursos, por frustraciones, porque otros te atacan, por lo que sea. Van a venir esos problemas y bueno, tenemos que aplicar esto cada uno a nuestra vida. Ahora, versículo 18, qué interesante este versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjate, Cristo es el justo y nosotros somos los injustos, eso está muy claro. El justo por los injustos.
Tal vez en la iglesia deberíamos de poner un nombre, o alguna iglesia se debería de llamar: aquí están los injustos por los cuales murió el justo. Sería un título muy bonito en la iglesia, ¿sí o no? Imagínate ese título ahí. Aquí están los injustos por los cuales murió el justo. ¿No te gustaría un título así de una iglesia que se reuniera? Entonces Cristo es el justo, nosotros somos los injustos. Aún así, fíjate, siendo injustos, dice aquí la Escritura, Él murió por nuestros pecados. Uf, ya no hablemos de justicia porque somos muy injustos, a lo mejor yo más que todos ustedes, pero ustedes más que yo también. Todos somos injustos, muy injustos. Algunos en un área, en otros en otro. Y lo fuimos así en nuestra vida. Y fíjate, siendo esto, Él murió por nuestros pecados. Y dice aquí la Escritura, murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. O sea, no nada murió por nuestros pecados para que practiquemos una religión, sino para llevarnos a Dios. Aquí se da un juego de palabras muy interesante en la Biblia. Fíjate, el Padre nos aparta para que tengamos comunión con Cristo, y Cristo muere por nuestros pecados para llevarnos a Dios. El Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Y ellos ahí nos están llevando el uno con el otro para que tú y yo podamos tener perdón de pecados y vivir una vida realmente satisfecha en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él murió por nuestros pecados, Cristo murió por estas cosas para llevarnos a Dios. Su muerte eliminó todas las barreras, y en particular las barreras, mis hermanos, que representaban nuestros pecados y que representaban todas nuestras injusticias. Ya que su muerte quitó estas barreras de los pecados y las injusticias, entonces, ¿sabes qué pasa? Tenemos el camino abierto para llegar a Dios, tenemos el camino abierto para tener acceso a Dios. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Por los padecimientos de Cristo, tú y yo podemos acercarnos al Padre y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No te da gusto eso? Eso es para gozarnos, mi hermano. Ahora, los pecados mencionados aquí en el versículo 18, como también en el 2:24, y también en 1 Corintios 15:3 y en Hebreos 9:28, se refieren a los pecados que cometemos en nuestra conducta externa, mientras que el pecado que se menciona, ahorita lo vamos a leer, en 2 Corintios 5:21, en Juan 1:29 y en Hebreos 9:26, se refiere al pecado inherente a la naturaleza con que nacimos. Fíjate, Cristo murió, dice aquí la Escritura, por nuestros pecados, y dice que los llevó sobre la cruz. ¿Para qué? Para que fueran perdonados por Dios. Pero fue hecho pecado y quitó el pecado del mundo para que el problema, mis hermanos, representado por nuestro pecado, fuera solucionado. Es decir, en todas estas citas que te di, Cristo quita los pecados externos y quitó el pecado también. Nuestros pecados externos son el resultado de lo que nosotros somos. Nosotros somos el pecado, y lo que hace una fábrica de pecado son pecados. Es una fábrica de automóviles, no hace aviones, hace automóviles. Una fábrica de pecados hace pecados. Entonces, aquí Pedro no enfocó primero el pecado inherente a nuestra naturaleza, sino los pecados de nuestra conducta, los pecados de nuestra manera de vivir. 1 Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿no? Ese robaba, ese andaba con otra mujer, ese era un mentiroso, y murmuran como malhechores por causa de lo que hicimos y de la fama que se nos hizo por lo que hicimos. Ahora, ¿a qué se debe esto? A que en este libro se recalca que la muerte de Cristo nos redimió, dice, de la vana manera de vivir que nosotros heredamos. Mira, vamos a ir por favor al capítulo 1, que ya lo hablamos de eso, pero vamos a verlo. Versículo 18 y 19. Dice así:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Muchos vieron esa vana manera de vivir y tal vez murmuren de nosotros como malhechores y digan, este fulano era así, este era un estafador, este era un defraudador, este era esto era aquello. Entonces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, eso se nos hacía a nosotros normal antes de conocer a Cristo, pero fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Entonces, esto se debe a que aquí en este libro, insisto, se recalca la muerte de Cristo que nos redimió de la vana manera de vivir que habíamos heredado o que heredamos. Y a veces sale, aún siendo cristianos, esa vana manera de vivir de repente sale en lo que opinamos. Fíjate, déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo he descubierto algo muy importante. A veces, y te lo digo por lo que yo he experimentado, ahora sí te voy a hablar de mi experiencia, pero que creo que también es tu experiencia. Cuando empezamos a dar opiniones, nuestras propias opiniones sobre asuntos de los que sean, sobre todo de la escritura y de lo que sea, tu espíritu se apaga. Y si tú recibiste, déjame ponerte algo. Vamos a suponer que tú en la mañana te levantas temprano, lees la escritura y te llenas de la palabra de Dios. Eso fue de 6 a 7 de la mañana. Pero a las 12 tú platicas o tienes una discusión con tu esposa o con el vecino o con quien sea, y comienzas a soltar tus opiniones. En ese momento, todo lo que recibiste al principio, haz de cuenta que se esfumó. Tu espíritu se entristece, te sacas de onda, empiezas a pensar diferente, parece que nunca estuviste en la presencia de Dios por causa de las opiniones que hablamos. Y esto, mis hermanos, nos pasa muy seguido. Debemos tener mucho cuidado con eso, tenemos que seguir trabajando en la disciplina de guardar nuestra opinión. Yo pienso, yo digo, es que esto es así. No. Debemos pensar como Dios. Si no pensamos como Dios, hay que callarnos la boca. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Continuemos acá. El hecho de que Cristo, el justo, muriera por los injustos, indica que Cristo murió para efectuar la redención y no para ser un mártir. O sea, Cristo no murió para ser un mártir, Cristo murió para llevar a cabo una redención y decir, a través de esta muerte, los míos pueden ser llevados a Dios, al Padre, a mi Padre, ¿no? Y Cristo como hombre, Dios era su Dios y Dios era su Padre. Entonces, en la cruz, Él fue nuestro sustituto, Él llevó nuestros pecados, el Dios justo, conforme a su justicia, lo juzgó a Él, el justo por nosotros los injustos, para que Él quitara toda la barrera que representaba nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Y entonces Él pudiera llevarnos a Dios. Él hizo esto para redimirnos de nuestros pecados y hacernos volver a Dios. Es decir, para redimirnos de nuestra conducta injusta y llevarnos, como dice aquí, a Dios, al Dios justo. Según el versículo 18, Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Obviamente aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al Espíritu como esencia divina de Cristo, ¿no? De esto habla Marcos 2.8, ahí te dejo que lo leas tú, y Lucas 23.46. Entonces, la crucifixión, mis hermanos, puso fin a la carne de Cristo, la cual Él recibió mediante la encarnación. Acuérdate que el Verbo se encarnó, y este Verbo, que es Dios, que estaba con Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Entonces, no a su espíritu, no a su divinidad, su espíritu, su divinidad no murieron en la cruz cuando su carne murió, sino que Él fue avivado, vivificado, dice aquí la Escritura, como un nuevo poder de vida, de tal modo, mis hermanos, que este espíritu se fortaleció en su divinidad. Es decir, Cristo hizo una proclamación
ante los ángeles caídos, después de su muerte en la carne y antes de su regreso. En la cruz, Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, no debemos pensar que esta frase vivificado en el Espíritu que está aquí alude a la resurrección de Cristo. Déjame decirte que aunque el cuerpo de Cristo fue inmolado en la cruz, su Espíritu fue vivificado, pero la carne ahí murió. Y de hecho, como lo indica la frase, en el cual, al comienzo del versículo 19, dice aquí, fíjate qué interesante, dice aquí el 19, dice, en el cual, ¿no? Fue en su espíritu, a eso está refiriendo, vivificado, que Cristo hizo la proclamación a los espíritus que estaban en en prisión. Él hizo una proclamación a los espíritus que estaban en prisión. Y esto nos enseña y nos comprueba que después de morir en la carne, Cristo seguía activo en el espíritu. Él murió en la carne y no se quedó así todo como muerto, como todo inerte, como que todo desapareció. Él siguió activo en el espíritu. En el versículo 18 se nos habla de la muerte de Cristo, pero no de su resurrección. Entonces, cuando Cristo fue sepultado, Él, mis hermanos, en su espíritu fortalecido, ahora sí con mayúscula espíritu, fortalecido, y antes de su resurrección, dice la Biblia que fue al Tártaros, al abismo, a las partes más bajas, donde Dios había apresado a unos ángeles, aquellos que en otro tiempo, en los tiempos de Noé, cuando acuérdate que los ángeles que se rebelaron, muchos de ellos muy fuertes, bajaron en aquel monte del que señala ahí la Escritura, y empezaron a corromper a la humanidad de una manera terrible. Ya de eso vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces Cristo fue sepultado, en su espíritu fortalecido antes de su resurrección, fue a las partes más bajas, es decir, al Tártaros, y ahí se metió en las cámaras en espíritu hasta llegar al lugar donde habían sido apresados aquellos ángeles rebeldes, y entonces proclamó la victoria que Dios había obtenido y les dijo, esta es la victoria de Dios sobre todos ustedes, y ahí están encarcelados todavía estos espíritus. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de esto y yo les pido que pongan mucha atención de lo que vamos ahorita a nombrar acá. ¿De qué vamos a hablar? Porque esto es lo que sigue aquí en el versículo 3, de la proclamación que Cristo hizo a los espíritus que estaban en prisión. Aquí en el versículo 19, la primera parte, el versículo 19 y al principio del 20 dicen, en el cual también, hablando del Espíritu, fíjate, déjame para que le agarremos la onda bien. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, hablando del Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Él fue y proclamó a estos espíritus. Bueno, muchos se asustan cuando se habla de esto. Una vez compartí, y yo espero que si el hermano de Catepec oye esto, el hermano, no me acuerdo cómo se llama, creo que Oscar se llama el pastor, le amamos hermano, pero usted se asustó mucho cuando hablé de los gigantes y la iglesia muchos se interesaron, pero alguien ahí metió cosas y usted ya nunca nos volvió a hablar. Está bien, no hay problema, le amamos, no estamos esperando que nos invite otra vez, pero la iglesia ignora muchas de estas cosas, las ignora. Ignora que unos ángeles vinieron, traspasaron su dignidad y tuvieron relaciones con los hombres. Un hombre decía, esa es una tontería decir porque los ángeles son asexuales. ¿Y dónde la Biblia dice que los ángeles son asexuales? Los ángeles tienen poder de convertirse en hombres y tienen poder de convertirse en animales. Los ángeles caídos. Los ángeles buenos de Dios
A veces se convierten en personas que ayudan a las gentes a salir de una situación. Pero los ángeles caídos se transforman también en hombres malvados y en otras cosas, en animales y en mil rollos feos. Entonces ellos tienen un poder tremendo. Y con ese poder, ellos traspasaron su dignidad, el terreno que Dios les había dado, porque Dios les dio libre albedrío, como a ti, como a mí. Y entonces ellos decidieron tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. ¿Y sabes qué nació de ahí? Los gigantes de renombre. ¿Quiénes son esos gigantes de renombre? Los que la humanidad los hizo dioses, de los cuales ahora los Anunnakis y estos Illuminati, toda esta gente, dicen que vienen de ahí, de ellos, de seres de otro planeta. No son seres de otro planeta, ellos vienen de la otra dimensión espiritual y son seres caídos, demonios, muchos de ellos, y ángeles caídos. Y entonces ellos dejaron sus descendientes aquí, que todavía estuvieron incluso después del diluvio. Abraham, en el capítulo 14 de Génesis, luchó contra ellos. Abraham tuvo un encuentro con ellos tremendo. Préstame este cuadernito que está abajo de la Biblia gorda, está de la Biblia grande, no, el cuaderno grande. Préstamelo, por favor. Abraham, gracias. Abraham luchó contra ellos de una manera fuerte que pocos han discernido ahí en la Escritura. Y encontramos en la Biblia, entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito de esto. Encontramos en la Biblia que Dios le muestra al apóstol Pablo cosas en el espíritu que nosotros nunca nos imaginaríamos que serían así. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro a Gálatas habló acerca de Sara, en Gálatas 4, 22 al 31, habló acerca de Sara y habló acerca de Agar, Pablo ya estaba hablando con los ojos abiertos por el Espíritu Santo y nos estaba diciendo que ellas eran dos pactos. ¿Quién se iba a imaginar que Sara era un pacto, como lo decíamos la otra vez, y que Agar era otro pacto? Y él no solamente estaba aquí leyendo la historia, sino que, según lo que dice aquí la Escritura, él empezó a entender, mis hermanos, que detrás de la historia Dios estaba proyectando una alegoría, por lo que dice en el libro a los Romanos, una alegoría que se escribió para nosotros. Es lo que estamos estudiando ahora con las jornadas de Israel. O sea, Dios le ordena a Moisés que escriba las salidas de Israel para que quedara un testimonio para nosotros. Y esto lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Y nos hace entender que esa lista de experiencias que tuvieron los antiguos, y una de ellas fue Abraham, sirven también de alegoría para nuestras pisadas en la fe de Abraham. Porque tú y yo debemos seguir las pisadas de fe de Abraham. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos, dice la Escritura. Eso le dijo Jesucristo a los judíos. Entonces, en este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que llegó a ser el Dios de Israel, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre nuestro. Bueno, todo esto está unificado. Dios comienza a hablarnos y es curioso que esa guerra de Abraham, la Biblia nombra a unos personajes extraños en donde muchos cristianos se asustan cuando tú hablas de esto o cuando hablamos de esto, se asustan porque lo desconocen, ¿no? Y más cuando nombramos el libro de Enoch, casi se mueren, muchos, no muchos, pero algunos, y algunos líderes también casi se desmayan. Pero fíjate, dice aquí en el versículo 14, capítulo 14 de Génesis. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinat. ¿Alguna vez has averiguado quién es Amrafel, rey de Sinat? Rey de Sinar, perdón. Lo dice Airoc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿Quiénes eran estos elamitas, estos kedorlaomitas, estos eleazaritas, estos airoitas, estos sinaritas? ¿Quiénes eran?
Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seneber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Entonces déjame decirte una cosa importante con respecto a todo esto. Dios en la Escritura nos enseña que todo esto está unificado y tiene que ver con todo lo demás. A ver, ¿quién guerreó contra los ejércitos de Israel? Fue un descendiente de estos. Fue un Nefilim o un Min-Nefilim, es decir, un hijo de los Nefilim. Era de los anaquitas de Anac, en los tiempos de David. Entonces, es curioso que esa guerra con personajes del mundo y también de los dos mundos, porque aquí aparecen los gigantes, o sea, ¿cuáles dos mundos? El mundo espiritual y el mundo de aquí. Así como en el mundo espiritual está el reino de los cielos también y las cosas de Dios, también en el mundo espiritual hay un lado oscuro en donde ahora los grandes gobernantes del mundo se están especializando en abrir estas puertas, en abrir, ¿cómo se llaman estos? Portales, para traer a los seres de otro mundo para acá. Ese es el espiritismo y el ocultismo a un alto nivel ya practicado, ¿no? Y entonces vemos que aquí hubo una guerra con personajes del mundo y también de los otros mundos, y no solamente los humanos, y no solamente los ángeles, sino que existen también criaturas que son de las dos dimensiones. ¿Por qué? Porque nacieron de ángeles caídos y nacieron de mujeres. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Mira, vamos a Judas 6:8. Del 6 al 8, acuérdate que Judas nada más tiene un solo capítulo, dice Judas 6 al 8, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, que Cristo bajó a hablarles, dice, para el juicio del gran día, ahí están guardaditos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y luego dice acá, pero estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice aquí la Escritura. Lo dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que aún aquí entre los seres humanos hay una gran influencia de todos estos espíritus que hacen que los hombres practiquen las orgías, los hombres y las mujeres rompan sus límites y vayan más allá, haciendo depravación y media. De ahí viene todo esto. ¿Y sabes qué? Mucha gente está tocada por estas depravaciones en su vida. Y la lucha de muchos cristianos son con estas depravaciones también. ¿Nunca te has preguntado de dónde vienen estas depravaciones? Del mismo infierno, de los mismos demonios, de los mismos ángeles caídos. Unos son los ángeles caídos y otros son los demonios. Los ángeles caídos capitanearon todas estas corrupciones en la vida de los hombres. Y entonces, estos participan de los dos mundos. Fíjate lo que dice 2 Pedro 2, 4, 10. Vamos allá, Pedro.
pero en 2 Pedro 2, 4 al 10. Dice acá: dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones, eso es de lo que está hablando en la primera carta, de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjate, ahí bajó el Señor Jesucristo en espíritu y les habló. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a justo Lot, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué versículo te dije? El 10, ¿verdad? Dice acá, y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Regálame agua, hijo. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Está impresionante. Entonces, estos seres participan de los dos mundos. Quiero volver a repetir, chécate por favor en el internet la inauguración de los Juegos Olímpicos en Inglaterra, para que veas qué papel juega Inglaterra en todo este asunto que se está desarrollando en el mundo hoy y lo que estamos viviendo ahorita. Chécate eso, por favor. Quiero que lo veas. Ahí ponle inauguración y ahí te va a salir algo. Y entonces, y vas a ver qué espectáculo tan raro, tan extraño, ellos sacaron a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos participan de los dos mundos, del mundo espiritual y del mundo aquí. Así son estos seres que gobiernan este mundo. Pero déjame decirte algo, hay uno más alto que gobierna sobre ellos, aleluya. Y es nuestro Cristo el vencedor, el Cordero que los venció. Pero bueno, entonces, ellos participan de los dos mundos y a veces por permiso de Dios aparecen acá y desaparecen y otra vez aparecen por allá y cosas así por el estilo, ¿no? Todo este contexto nos habla todo esto se desarrolló en el contexto de la Santa Cena y de aquel encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. ¿Se acuerdan? Capítulo 14 de Génesis. Y en este contexto es que se le da el pan a Abraham y el vino para que Abraham no se mezcle, sino que Abraham se sustente del rey de justicia, del rey de paz que era Melquisedec, ¿no? Y de Melquisedec, rey de justicia, nos dice aquí la escritura que él era el rey de justicia y luego era el rey de paz. Entonces, si él no hubiera llenado el precio de nuestros pecados, mis hermanos, no tendríamos paz. Él es nuestra justicia. Entonces, cuando Abraham empieza a luchar con estos seres extraños, lo hace en este contexto del encuentro con Melquisedec, el rey de paz y el rey de justicia, ¿no? Él es nuestra paz. Él antes de ser rey de paz es rey de justicia, y entonces es la justicia que es la de Dios que nosotros recibimos por la fe. Esa justicia donde Él no conoció pecado, pero por nosotros le hizo pecado. Entonces Dios hace justicia y luego por amor nos perdona los pecados porque los cargó en Cristo. Eso lo dice Pedro, lo acabamos de ver. Para que nuestra justicia, mis hermanos, que es como trapo de inmundicia, no puede alcanzar el perdón de Dios. Así que no podemos esperar de nosotros solos nada. Pero Él vino y compartió con nosotros su sacrificio, aleluya. Este rey de justicia, este rey de paz, que es una aparición, es una teofonía en los tiempos de Abraham, de Cristo, ¿no? Antes de la encarnación, nos dio pan y vino,
ya que sabemos lo que él representa, ¿no? El pan y el vino, su cuerpo y su sangre, etcétera. Por eso Abraham quedó fortalecido en el Señor y entonces Dios le habla de que él era su escudo, él era su galardón, y así le habló también a Moisés y le dijo que él era su porción, y luego le habló a Josué. Y entonces, mis hermanos, él fortaleció a Abraham para no tomar nada del mundo, ¿no? Los de Sodoma le querían dar algo ahí, pero Abraham no lo aceptó. Imagínate aceptar algo ahí de los gays, pues no se podía. O sea, para que al rato van a decir que ellos lo habían salvado. Digo gays porque y eran unos depravados, esa es la verdad en ese entonces. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo fue y les proclamó a los espíritus en cautiverio, esos espíritus que no tienen cuerpo, sino eran espíritus, eran ángeles caídos, que eran espíritus, y ellos, después de que Dios les da una comisión a todos ellos, ahí aparece, me parece que es el Salmo 82, donde Él los juzga, donde tiene una reunión con todos ellos, y el Señor los juzga y les dice por qué no hacen justicia, por qué esto no otro, y por qué afligen, y por qué enferman, y por qué hacen esto y aquello. Entonces, ellos fueron encadenados, fueron llevados y retenidos en el Hades, y estos ángeles caídos, que son espíritus, según Hebreos 1:14, que cayeron a raíz de la desobediencia en los tiempos de Noé, y ahí podemos ver cómo estos ángeles desobedecieron en los tiempos de Noé. Bueno, son puestos y encarcelados en fosas de oscuridad en espera del juicio del gran día, dice el apóstol Pedro aquí, y Judas 6 habla de esto también. Ahora, Cristo, después de morir en la carne, fue en su espíritu viviente, porque fue vivificado en espíritu, entonces fue en su espíritu viviente probablemente al abismo. Romanos 10:7, el apóstol Pablo dice, ¿quién bajará hasta el abismo para traérnoslo acá? Esta es una cita que tomó del Antiguo Testamento el apóstol Pablo, y entonces hay unos abismos, hay unos lugares abajo en el centro de la tierra, y estos ángeles rebeldes estaban ahí aprisionados, y Cristo bajó para proclamarles quizás la victoria que Dios obtuvo mediante su encarnación en Cristo y la muerte de Cristo en la carne, que fue una victoria sobre todas las estratagemas del diablo, cuyo fin será, mis hermanos, o era trastornar el plan divino, y cuyo fin va a ser el infierno también. Esta prisión mencionada en el versículo 19 se refiere a este lugar llamado Tártaros. De esto ya hablamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y vimos que el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces el Tártaros es toda aquella parte que está dividida en muchas cosas, y ya hablamos de todo ese asunto. Y entonces esta palabra es Tártaros, que habla de los abismos profundos, quiere decir los abismos tenebrosos, profundos y tenebrosos, donde están encarcelados los ángeles caídos. Esta palabra proclamó no se refiere a la predicación de las buenas nuevas, es decir, Cristo no fue y les predicó el evangelio, ¿no? Arrepiéntanse para que sean salvos, no, sino a la proclamación de la victoria triunfante de Cristo. Fue y dijo, aquí está la victoria de Dios, yo soy la victoria de Dios, seguramente, y se las proclamó hoy. Ahora, esta proclamación fue hecha, dice aquí la Escritura, a los que antiguamente desobedecieron. Y esto no se refiere a seres humanos, sino se refiere a ángeles. Por tanto, se refiere, mis hermanos, aquí a seres diferentes de las 8 almas mencionadas en el versículo 20. Así pues, los espíritus que estaban en prisión no se refieren a los espíritus incorpóreos de los seres humanos que después de haber muerto fueron retenidos en el Hades, sino a los ángeles que cayeron a raíz de la desobediencia. ¿Cuándo? En los tiempos de Noé. ¿Podemos prender la luz, por favor? Que ya en los tiempos de Noé. Entonces, gracias. Cristo, mediante su espíritu, fue y habló acerca de esto, y obviamente vivificado en el espíritu, fue y habló con estos, hablándoles de la victoria que Dios había logrado.
Entonces, repito, Cristo no predicó el evangelio de los espíritus que estaban en prisión, sino les hizo una proclamación. Una cosa es la proclamación y otra cosa es pues, que les haya predicado el evangelio de vida y de arrepentimiento. ¿Qué les proclamó Cristo? La victoria de Dios que había obtenido sobre Satanás a través de la encarnación y la muerte de Cristo. Ahora, para ese tiempo, Cristo todavía no había resucitado, él estaba haciendo una labor allá en el Tártaros, en las partes siniestras del inframundo, ¿no? Y después de su muerte, que él fue a ese lugar en su espíritu fortalecido para proclamar la victoria de Cristo, tal vez haya dicho, ustedes ángeles siguieron a Satanás, se rebelaron contra Dios, pero por medio de mi encarnación, por medio de mi muerte, su líder al que ustedes siguieron, en su rebeldía, Satanás fue derrotado. Entonces, esta proclamación, mis hermanos, constituye realmente una vergüenza para Satanás y sus seguidores, pero es una gloria para Dios. Hay mucho que hablar de esto. Ya lo vamos a hablar en otra ocasión. Ya lo he hablado en otra ocasión, pero ahorita ya no hay tiempo. Quiero cerrar con esto último. En Génesis se nos dice cómo los ángeles se metieron con los seres humanos y los corrompieron en todos los sentidos. Y entonces Dios, a raíz de esta fornicación que los ángeles hicieron al tratarse de humanizar, que no se humanizaron obviamente, contaminaron al linaje humano y entonces produjo gigantes. Los que nacieron ahí eran gigantes que hasta se comían a los hombres. Entonces Dios no puede tolerar una situación de ese tamaño, Él no puede tolerar por eso Dios no tolera, mis hermanos, las mezclas. No ayuntarás al buey con el asno, la lana con el lino, los granos que se siembran tampoco. Dios no tolera eso. Fíjate, y ahora el diablo mete todos los transgénicos, todos los cereales transgénicos, los granos transgénicos, o sea, todo lo que el hombre ha hecho aquí, la mayoría de las cosas que están en la cúspide de la raza humana, es decir, los que están arriba como señores de la industria y de los gobernantes y de los banqueros y de todos ellos han hecho lo contrario a lo que Dios dice que se debe hacer, porque aborrecen a Dios, ellos están inspirados por Satanás. Entonces los ángeles se mezclan con el linaje humano y trajo una raza que no debería existir. Entonces, debido a esta contaminación, la humanidad se corrompió y fue producida justamente por los ángeles de Satanás, los que él se llevó en el tiempo de la rebelión, donde se llevó una parte de los ángeles del cielo. Entonces, con excepción de Noé y su familia, ya toda la tierra había sido corrompida. Dios destruyó, dice aquí la Biblia, todo el linaje humano. ¡Qué tremendo! Dios ya no soportó más la situación del hombre, porque ciertamente el pensar de su corazón eran de continuo, dice la Biblia, el mal. Todo el tiempo era el mal. Entonces, con excepción de Noé y su familia, Dios destruye el linaje humano con el diluvio. Y cuando Dios envió a los hijos de Israel a Canaán para que destruyeran a los cananeos, entre ellos había la misma clase de gigantes que habían nacido como producto de la fornicación entre ángeles y mujeres del linaje humano. Esa es la realidad. Nosotros no somos los únicos en interpretar este pasaje de la Biblia de esta manera. Hay muchos eruditos estudiosos que saben que así fue y así fue como pasó. Además, la misma Biblia te enseña que así pasó, ¿no? Ahora, Cristo murió en la cruz por nuestra redención. Pero, aunque fue muerto en su cuerpo, como dice aquí la Escritura, Él fue vivificado y fortalecido en su espíritu aún antes de su resurrección. Y luego, en este espíritu vivificado, en este espíritu fortalecido, ¿qué hizo? Fue y proclamó, dice aquí, a los ángeles rebeldes la victoria de Dios sobre Satanás, el líder de ellos. Entonces, lo que Pedro dice aquí en estos versículos tiene mucho significado
Y Él está revelando algo realmente extraordinario que está relacionado con la muerte de Cristo. Nos muestra, mis hermanos, que la muerte de Cristo no solamente efectuó la redención de nosotros o por nosotros, sino que además logró la victoria sobre Satanás y sobre los seguidores de Satanás. Así que después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo proclamó a los seguidores de Satanás la victoria que Dios había obtenido sobre el diablo mediante la crucifixión de Cristo. Vamos a pararle aquí y yo espero que todo esto te haya hecho pensar en todas las cosas que hablamos, desde lo que hablamos de la conciencia hasta lo que Pedro habló de padecer por hacer el bien. Pero creo que aquí lo importante es dos cosas. Una, que hay un mundo espiritual que está corrompido por los ángeles caídos y que corrompieron a la humanidad. Y otra situación que debemos atender, la voz de nuestra conciencia, porque con ella o por ella podemos nosotros servir a Dios con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Dios les bendiga, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias, Señor, por las cosas pues tan impresionantes que están escritas en ella. Y te rogamos, Señor, que tú nos guardes del mal, nos guardes del enemigo, el cual ya fue vencido, Señor, por ti. Líbranos del mal, como dice que debemos orar, Señor, en Mateo 6. Porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria. Bendice, Padre, a cada familia que esté escuchando esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.